Hoy, México vibra con una emoción compartida. La presidenta de México, acompañada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, celebró con auténtico fervor el inicio de la Copa Mundial de Fútbol en nuestro país. En ese grito de júbilo se refleja el espíritu de un pueblo que se une para recibir al mundo, demostrando la grandeza y la alegría que caracterizan a nuestra nación. Sin embargo, esta fiesta nacional contrasta con la realidad que enfrentan las calles de la Ciudad de México, donde un grupo de integrantes de la CNTE continúa afectando el orden público. Ante esta situación, la postura de la presidenta ha sido firme y transparente en su reciente conferencia de prensa. Con claridad patriótica, subrayó que el gobierno de México ha puesto sobre la mesa propuestas históricas con beneficios reales y tangibles para el magisterio. No obstante, parece prevalecer la influencia de intereses ajenos a la educación, impulsados por líderes de partidos políticos que impiden que el diálogo fructifique. Como bien expresó la mandataria, no se cederá ante el chantaje ni se dará el gusto a quienes, asesorados por intereses políticos, se niegan a entender razones. El compromiso del gobierno es con la educación de los niños y jóvenes de México y con la paz social que todos merecemos. Es momento de anteponer el bienestar de la patria por encima de los intereses particulares, para que México siga avanzando unido, tanto en la cancha como en la construcción de nuestro futuro común. Pero ¿usted qué opina acerca de la lucha de los maestros? ¿Está de acuerdo que destrocen todo en la Ciudad de México o deben hacer conciencia y regresar a las aulas? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Primero informar que el día de ayer se desarrollaron en la Ciudad de México 2 movilizaciones relevantes. La primera, integrada por aproximadamente 2,000 personas, que partió del casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos. Esto en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes. La segunda movilización se efectuó por la noche. Estuvo conformada por varios cientos de personas, entre ellas madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. En esta movilización, la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindando atención y acompañamiento a las familias participantes. Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el Gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas. Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia
no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. Por otra parte, también hoy la CENTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica. Por otra parte, y ya respecto al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, queremos ser muy claros. El Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas. En conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos. Con su permiso, Presidenta, para informarles de la reunión que tuvimos ayer en la Secretaría de Gobernación, encabezado por la secretaria Rosa Isela, por el director del ISSSTE, Martí Batres, y su servidor y el equipo de la Secretaría de Educación Pública. Invitamos a las y los maestros de la CENTE a reunirnos nuevamente. Es la cuarta reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente, pero les teníamos preparada mucha más información de las propuestas que ha hecho el gobierno de México a dos de sus principales demandas. El tema de la UCICAM. Hicimos una amplísima exposición de cómo ha cambiado históricamente el marco jurídico, cómo ha cambiado la relación entre el Estado mexicano y los maestros desde 1946 a la fecha, cómo evolucionó la regulación en el apartado B del artículo 123, luego la reforma al tercero constitucional, información muy útil para atender el planteamiento que ha hecho nuestra presidenta en su compromiso número 27 de los 100 que le hizo a la nación, a partir de múltiples peticiones de maestros en todo el país y maestras que le decían a la presidenta en su campaña: queremos cambiar a la UCICAM. Entonces ahí está el compromiso de campaña que se va a atender. ¿Qué queremos? ¿A qué los invitamos a ellos? A que participen en el diseño que vamos a hacer de esta reforma, de esta iniciativa. Sin embargo, pues ya hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces les dijimos, bueno, pues para que no tengan dudas, participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta, que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. La presidenta ha dicho, esta reforma es tan importante porque va a definir, va a tener mucho impacto en la vida de las y los maestros, por lo tanto, las y los maestros deben decidir. Por eso ya anunciamos, es nuestro plan
de trabajo que vamos a cumplir. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezca los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado, de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas. No vamos a regresar a eso. Y como somos un movimiento que viene directamente del pueblo, de escuchar a la gente, pues tenemos que ir abajo con el pueblo, con el maestro que está frente a grupo, que él pueda hablar, no nada más quedarnos con una representación, sino que las y los maestros decidan. Esa es la intención y ya anunciamos que en el regreso a clases, en agosto, en esta semana, donde los maestros siempre entran una semana antes a clase, porque preparan el siguiente ciclo escolar. Entonces, es el marco ideal para tener esta discusión sobre el UCICAM y que ellos puedan decidir, por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros? Sobre los ascensos, sobre las promociones. Hay varias alternativas. Una es que sean los propios maestros, que sean decisiones entre pares, un grupo que se elija de maestros y que ellos elijan, o irte a lo que había en el pasado antes, en el gobierno neoliberal, donde pues era una práctica ahí de corrupción. Entonces no, vamos a ir a hablar con el maestro frente a grupo. Ahora, andan diciendo, bueno, en el tema de pensiones es muy importante. Ellos dicen abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Sí, no estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro. Es decir, no podemos recuperar lo que no se ahorró durante casi 20 años. Ya Martí Batres aquí lo explicó. Pues esta bolsa en el sistema solidario que se junta en el gobierno para poder pagar las pensiones se dejó de hacer porque Felipe Calderón decidió que cada quien iba a tener que ahorrar en su propia cuenta y según lo que ahorrar así iba a ser su pensión. Pero el presidente López Obrador estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es complementar lo que te dé tu Afore para llevarte a tu último salario, que era la gran ventaja del sistema solidario, que cuando pasabas de trabajador activo a trabajador en retiro, no perdías nivel de vida, no perdías ingresos. Eso es lo que hace, es lo que garantiza el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y hay una propuesta ahora para seguir avanzando en lograr pensiones dignas, que es lo que se les puso en la mesa de hacer una aseguradora pública para fortalecer la vertiente pública y solidaria de nuestro sistema de pensiones. A ver, también dicen por ahí que nosotros estamos fortaleciendo a la CENTE. Nosotros tenemos una relación institucional con todo el magisterio nacional y su representación legal. Obviamente, quien tiene la mayor número de secciones es el CENTE, el Sindicato Nacional, con quien tenemos una extraordinaria relación, con quienes trabajamos de la mano, siempre atendiendo a los maestros y las maestras. Y en el caso de la coordinadora, tiene 3 representaciones legales: Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y al igual que lo hacemos con las otras representaciones legales, tenemos mesas permanentes de atención, donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos, y nuestra presidenta nos ha dicho, toda
demanda legítima debe ser atendida, evidentemente, con las restricciones presupuestales que tenemos. Entonces, quiero decirles a los maestros de Chiapas que hay una atención muy importante a sus demandas. Hay recursos extraordinarios, muy importantes, que van dedicados exclusivamente a atender demandas justas, de rezagos educativos. Nada de privilegios, nada de recursos dedicados a las dirigencias. Lo mismo que en Oaxaca, que tenemos, ya dimos aquí un recuento, hay una inversión de más de 23,000 millones de pesos para Oaxaca, porque nos interesan los niños, las niñas, sus escuelas y el maestro frente a grupo, que esté bien. Y también informarle a las y los maestros de Zacatecas que tenemos un muy buen acuerdo con su representación sindical para atender los rezagos educativos, siempre acompañados de los gobiernos de los estados. Y en otros estados donde no hay una representación legal, pero hay representaciones con demandas justas, legítimas, también los atendemos. El caso de Guerrero, ¿qué hemos hecho en Guerrero, por ejemplo? Hay mucha necesidad de tener más movilidad dentro del magisterio para atender necesidades. Ahí tenemos un esquema novedoso, se da un estímulo a la jubilación, los maestros se jubilan, liberan plazas, liberan recursos y nos permite atender a aquellos donde tienen alguna necesidad. Entonces estamos trabajando muy bien con la representación legal de la sección 14 en Guerrero, pero también con la parte de la coordinadora. Entonces, si hay una atención de las demandas inmediatas y además hay una agenda para atender sus dos principales preocupaciones, como es pensiones dignas, la ley del ISSSTE y la UCICAM, nosotros no nos explicamos por qué la coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, en eso no podemos estar de acuerdo. Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive pues en otro interés político. Eso es lo que queríamos informar, presidente. Presidenta, agrego a lo dicho por el secretario de Educación dos cosas más. Rápidamente diría que cuando hay un proceso de negociación, pues hay dos partes y esas dos partes llegan a acuerdos a través de aproximaciones sucesivas. En ese sentido, el Gobierno de la República cumplió con presentar dos propuestas estratégicas de contenido, que son en el caso educativo la desaparición de UCICAM y en el caso de las pensiones la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento de pensionista, y dos propuestas estratégicas de procedimiento, es decir, las mesas de análisis para el estudio técnico y el procesamiento de ambas propuestas. De la otra parte, no hubo este proceso de aproximaciones, no se movieron de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa. Entonces, solo la parte del gobierno llegó con propuestas, desarrolló sus propuestas, explicó las propuestas en todas las reuniones que pidieron en la Secretaría de Gobernación. Ahora, por otra parte, diría que esta propuesta no es la primera en este proceso de mejoramiento de las pensiones. Como dijo aquí la presidenta hace unos días, ya no son las mismas condiciones del 2007, porque ha habido diversos cambios. Uno de ellos fue que todos los que están en el ISSSTE pasaron a la pensión universal de adultos mayores.
porque en la pensión que tenía Fox, que tenía Calderón, que tenía Peña Nieto, no estaban los que tenían seguridad social. Con el presidente López Obrador pasan los que están en el ISSSTE, también pasan a la pensión universal de adultos mayores. Un segundo punto es que se disminuyeron las comisiones que cobran las AFORES. Un tercer punto es que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse de forma análoga que los que están en el viejo régimen solidario intergeneracional. Y un cuarto punto con la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificar la tabla de las edades que ellos pidieron. Y a eso se agrega otro quinto planteamiento, también con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refiere al tema de la aseguradora pública en materia de pensiones. En todo caso, de nuestra parte, con el Gobierno de la República, vamos a seguir trabajando para beneficiar a todo el magisterio de toda la República, que finalmente ese es el objetivo. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a las preguntas. Ya se está llenando el estadio, ya me informan. Vamos a ver, aquí. De acuerdo a lo que nos estaban mencionando de que la CENTE va a mantener justamente estas movilizaciones de manera pacífica durante esta jornada, ¿qué se estaría destacando de la vía del diálogo para alcanzar consensos en momentos tan importantes para el país? México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar, no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la Policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces, nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando… bueno, y la otra es la reforma educativa, porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos, que de dónde salieron, pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM, que quiere decir UCICAM, unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces, puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora,
de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. UCICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno, entonces, para desaparecer al UCICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros, qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es, está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza, con ellos se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela, e inicia en agosto, para ver cuál es la alternativa a la UCICAM, porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo. ¿Para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida? ¿No complicará más la relación con el sindicato o con la CENTE? No, porque son las maestras y los maestros. El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera. Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM,
pues vámonos directo. Claro. Muchísimas gracias, presidenta. No recuerdo si lo había dicho, Inés Arroyo de ACI de Hidalgo y ACI México. Gracias. Vamos. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Ana Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. En este tema de la CENTE, mencionaba que no se complicaría, que ya van directo con los maestros. ¿Cuál sería este procedimiento? La consulta sí, consejos técnicos, pero es a través de una encuesta. ¿Y quién se encargaría de esto? Vamos a explicarlo, y también vamos a hablar con las maestras y los maestros, también con el CENTE, con todos, para ver cuál es la mejor manera de consultar, pero que participen todas y todos. Hoy hay movilización de la CENTE, ya anunciaron que pues van a dirigirse hacia el Estado de Ciudad de México. ¿Va a estar abierto el FanFest? Sí, va a estar abierto el FanFest. Hace un momento Clara Brugada invitó que vengan al Zócalo. ¿Usted dónde va a ver el partido, presidente? Pues vamos a ver ya, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver, dependiendo cómo esté. Aquí va a estar el partido. Aquí todas y todos ustedes pueden verlo, o en el Zócalo, en el FanFest, o en cualquiera de las 18 sedes. Pero ¿y usted dónde va a estar? Pues ya les aviso en un ratito, a ver cómo estén las cosas también. Aquí hay que hacerla de emoción un poquito también. Sí. Una pregunta más, nada más, sí. Presidenta. La secretaria de Gobernación menciona que en la movilización de anoche de las madres buscadoras detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos, es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información. No, solo es la información. Y sí, ya en todo caso, pues también veremos que se les atiende, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda y de Víctimas que de los manifestantes. Pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende, pero es importante señalar que había colectivos de Jalisco. Y por último, presidenta, anoche hubo en esta manifestación en Tlalpan, César Cravioto tuvo que salir de ahí cubierto por personal del gobierno de la Ciudad de México, y también personal del gobierno de la Ciudad de México puso una valla para impedir el paso de los maestros. También... ¿Esto es necesario, enfrentar pueblo con pueblo, presidente? No, no es pueblo con pueblo. O sea, nosotros tenemos que resguardar el estadio, es obvio, porque se tiene que desarrollar la actividad, además la actividad de la inauguración. Entonces tiene que resguardarse, tenemos que garantizar junto con el gobierno de la ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido. Entonces se les dejó manifestarse hasta cierto punto, antes de llegar al estadio. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Salvador Corona, del Universal. Presidente, al día de hoy en el Universal se publicó que aproximadamente el gobierno ha gastado 586 millones de pesos en el salario de la CENTE de quienes están en paro. ¿Es así? Y saber, presidenta, ¿no cree que de alguna manera, viendo las declaraciones del secretario de Educación, que es político este asunto ya, pues que han rechazado varias propuestas, ¿no cree que han estado siendo financiados de alguna manera? No, ellos tienen un acuerdo en Oaxaca desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan se les sigue, no pierden su salario de esos días. Es un acuerdo no ahora de Salomón Jara con la sección 22, sino de mucho tiempo atrás, incluso cuando no gobernaba Morena. Entonces no es algo nuevo, así pues se hizo durante muchos años. Entonces lo que dices no es que haya algo particular, sino que ellos siguen recibiendo. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero así ocurre y no es nuevo, ya tiene tiempo.
Presidenta, y por otro lado, igual preguntarle a la secretaria de Gobernación, hace unos días también se detuvo un camión donde venían integrantes de Ayotzinapa, donde detuvieron y decomisaron algunos artefactos explosivos. ¿Qué sucedió con esto? ¿Cuál es la indagatoria? Si hubo algunos detenidos sobre esto. No hay detenidos. Se quitó los artefactos que traían. Y pues no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad. Eso fue lo que pasó. ¿Y no hay ningún delito? Bueno, pues hay que ver si la Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación. Ok, Presidenta,